a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en un programa más. Hoy estamos en la sesión número 23 de la práctica del perdón. Y bueno, hoy es Jueves Santo. Tenemos a nuestro entender un temazo, el tema de la religión, las religiones, el fervor religioso. Y lo vamos a ver, por supuesto, como siempre, lo vamos a abordar desde la perspectiva de un curso de milagros, ¿no? Y antes que nada, me gustaría decir que nosotros pues no estamos aquí, por supuesto, ni para debatir ninguna creencia religiosa de nadie, ni para tirar ninguna religión, ni nada de eso. Simplemente, como siempre, estamos para aprender a soltar lo que nos quita la paz y, y a partir de ahí, pues le voy a dar paso a mi compañero Miguel Ángel que viene aquí, ya está preparado. Bueno, preparado no estoy, pero vamos a ver cómo va saliendo esto porque ya sabemos que siempre lo hacemos de una forma muy espontánea, ¿no? Queríamos tratar este tema de la religión, pues precisamente por la Semana Santa, porque creo que, de hecho, podemos ver en España, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Iba a decir un conflicto, no exactamente un conflicto, pero sí que podemos ver como cierta separación en cuanto a lo que implica o podría implicar ser una persona religiosa, que de alguna forma a día de hoy, mm, por ejemplo, el hecho de la Semana Santa, que aquí se vive con mucho fervor, como podríamos decir, casi que se convierte más en un acontecimiento mm, vinculado a la tradición, ¿no? O al folclore, a la cultura. Porque de hecho la religión forma parte también de esa parte, ¿no? De la tradición, de la cultura de un pueblo, ¿no? Y sirve también como un elemento para crear identidad y para también agrupar a un colectivo. Hay un filósofo español, José Antonio Marina, un filósofo actual, que a mí me gusta mucho, ha escrito sobre diversos temas y tiene un libro que se llama Dictamen sobre Dios. Y me gusta mucho porque trata, como él dice, de analizar la temática de la religión como si fuera un extraterrestre, ¿no? Tratando de posicionarse fuera de la misma y observar qué es lo que sucede. Por lo tanto, no trata de no juzgar ni a aquellos que se consideran religiosos o a aquellos que se consideran ateos o profanos, ¿no? em, Tiene una perspectiva acerca de la religión que a mí me gusta mucho, porque dice que en realidad la religión es casi podríamos decir, de una relación íntima, ¿no? La religión habla de verdades privadas y me parece un aspecto interesante porque aunque puedan darse cultos colectivos en los cuales pues eso se agrupa gente con un objetivo concreto que puede ser religioso, al final el acontecimiento religioso en sí es una verdad privada. Es una relación que tú tienes íntimamente con Dios, ¿no? O con esa figura que, bueno, que sí que podemos hablar de Dios, no hay ningún tipo de problema, porque al final es lo que tratan también las religiones. Y el problema sale cuando, o surge, podríamos decir, cuando hacemos esa verdad íntima o esa experiencia privada, cuando la convertimos en algo público, cuando intentamos de alguna manera institucionalizarla, cuando creamos alrededor de todo eso una serie de procedimientos, de dogmas, de rituales bueno, que pueden tener sentido desde un punto de vista también, como decíamos, de la tradición, como puede ser incluso una celebración matrimonial, ¿no? Que en muchos casos en la actualidad ya no tiene esas connotaciones religiosas para muchas personas. De hecho, casi que se da en un juzgado, lo hace mucha gente a día de hoy, ¿no? De una forma neutra, pero sigue siendo una celebración, sigue siendo algo que vincula a lo colectivo. Y en ese sentido es muy interesante. Eh, a mí creo que podríamos, no sé si esto lo trata el curso de milagros, es lo que estoy hablando, pero me parece interesante porque sí que se presenta como esa dicotomía, ¿no? De al final, ¿qué implica ser religioso? Porque hay mucha gente que piensa que el ser religioso es precisamente seguir una doctrina concreta que propone una religión que, como digo, puede estar incluso institucionalizada. Desde mi perspectiva, y que conste que yo respeto todas las religiones, y de hecho ahora hablaremos también un poquito más de ese tema, eh,
cualquier religión que esté institucionalizada de esta forma implica un alejamiento de Dios, porque de alguna forma va a compartir contigo una serie de criterios que si tú no los cumples, digamos que esa relación con Dios no se da de la forma que debería darse. En muchos casos también aparecen personajes intermediarios de esa figura divina, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo tenemos a los sacerdotes, que de alguna forma son los que se comunican o los que en un momento dado incluso confiesan tus pecados, ¿no? Que también es un temazo, ¿no? El cómo la religión, a pesar de tener muchísimas cosas muy beneficiosas, que yo creo que es así, también tenía otras que podríamos considerar negativas en el sentido de, por ejemplo, pues eso, reivindicar la idea de la culpa y utilizarla precisamente para, bueno, manipular, para controlar al individuo, para prometerle cosas que no van a darse en esta vida, sino en otra vida posterior. Y de esa forma, bueno, pues ir dirigiendo a la gente según interese a cada uno de estas religiones institucionalizadas, ¿no? Como digo. Entonces, es verdad que se abren muchos temas a partir de aquí. Ya te digo, podemos hablar de lo que implica ser religioso, podemos hablar del uso de la culpa que hace la religión. No sé por dónde quieres tirar tú ahora mismo, Rocío. Pues yo qué sé, yo estaba, según tú estabas hablando de la religión, porque has dicho, ahora que dice el curso de milagro de la religión, y digo, ostras, digo, yo no recuerdo exactamente. Y he buscado aquí en el diccionario de las palabras de un curso de milagro, he buscado la palabra religión, digo, porque aquí te da las referencias, y sí, hay tres referencias en un curso de milagro. Entonces, puedo, por ejemplo, leerlas que está interesante, lo estaba mirando mientras que tú hablabas, y hay una cosa que es con lo que empieza, una cita con la que empieza un curso de milagros que está en el texto, en la introducción, que es lo súper, yo creo que es de lo más famoso del curso, ¿no? Porque es la primera frase. Y, y como la idea central, digamos, del curso es que que alcances la paz, ¿no? Que tú puedas soltar todo lo que no te quita, todo lo que te quita la paz, ¿no? Y es lo que he dicho al principio, que no nos vamos a meter aquí con las religiones, sino vamos a aprender a verlo de una forma que... Y entonces dice el curso de milagro, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios, ¿no? Y tiene una profundidad tremenda. Yo, bueno, sabéis que hace, esto es una experiencia personal y os voy a compartir, que no sé si lo he compartido así públicamente alguna vez. Bueno, mi padre falleció hace muy poco tiempo, un par de años, poco más, y, y bueno, pues él está enterrado, ¿no? En el cementerio decidimos de enterrarlo. Y, y sobre todo, nosotros pusimos una en su lápida que pone su nombre y sus datos, ¿no? Sus fechas y tal. Lo hice en consenso, evidentemente, con mi madre y con mi hermana, ¿no? Pero algo que nos recordara, sobre todo cuando fuésemos allí, ¿no? A intentar buscarle a él, sobre todo al principio, algo que nos recordara eh, que la locura de pensar que habíamos perdido a él, ¿no? Que yo sentí pues ese vacío, por supuesto, por mucha preparación y muchas cosas, y lo sigo muchas veces sintiendo, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí en su lápida pone eso, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, ¿no? Y cuando voy yo allí con ánimo de victimizarme, de tal que cual, y ya no puedo huir de la verdad, ¿no? Entonces me da paz. En eso radica la paz de Dios. Nada irreal existe y nada real puede ser amenazado, ¿no? Dice el curso de milagros, toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. ¿Dónde está mi gafa? Que no veo nada. El reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. Dice, la religión es experiencia. La psicoterapia también lo es, dice un curso de milagros. En sus niveles más elevados se vuelven una. Dice, ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad.
tanto la religión como la psicoterapia, dice un curso de milagros, ¿no? Dice, ninguna es verdad en sí misma porque tanto la religión, y no está nombrando a ninguna, habla de la religión, como la psicoterapia, que es lo que enseña un curso de milagros, son cosas, herramientas que se utilizan aquí en este plano. Entonces dice, ninguna de ellas es verdad en sí misma, pero sí te pueden conducir a la verdad. Dice, que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a la misma comprensión? ¿Vale? Es la meta lo que hace que estos procesos sean lo mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Esto es lo que dice eh, un curso de milagros acerca de la religión. Y yo he tenido experiencias en diferentes religiones bastante potentes. Hace ya como unos 10 años que salí del tema de la religión, pero he estado en la religión católica, evidentemente, y he estado 20 años en otra religión. No voy a decir el nombre, no por nada, los que me conocéis o el que quiera saber lo que me lo pregunte, porque yo no tengo ningún problema, pero para que no parezca en ningún caso que quiero yo decir nada en contra de ninguna religión en concreto, porque no es así. Y de hecho he sacado cosas muy buenas ahí, ¿no? Pero estuve pues 20 años, ¿no? De mi vida practicando una cosita, una religión, una cosita, una religión en concreto. Y, y a mí, yo tengo una pregunta central, porque a mí me hizo ayer una persona, se lo estaba diciendo a Miguel Ángel, me decía una persona, oye, ¿tú estabas en una secta o crees que las religiones son sectas? Mi respuesta fue que sí. No esa en concreto en la que yo estaba durante ese tiempo, sino pienso que todas lo son. ¿Vale? Que son sectas religiosas y ya está. Y la pregunta es la siguiente, cada uno que se la haga a sí mismo si está en una religión en concreto o no lo está, da igual. ¿La religión te ha dado paz o te ha generado culpa, miedo o juicio? Esa pregunta que se la lance cada uno a sí mismo y si lo que encuentras dentro de ti cuando piensas en la religión, en la tuya propia o simplemente el rechazo que te puede provocar una religión, porque hay gente que dice, yo no quiero saber nada de las religiones, no sé cuánto, no sé qué, yo soy ateo, yo no sé cuánto, y tú le preguntas por qué y entonces te dan sus razones, ¿no? Y, y todo tiene que ver pues con el miedo, con la culpa, con el juicio, con el sentirse juzgado, ¿no? Entonces, la clave de esto no es la religión, sino cómo estamos interpretando cada uno de nosotros la religión en sí o una religión en concreto o la nuestra propia, el que tenga una religión concreta que esté siguiendo ahora mismo. No, el problema no es esa religión, es cómo la estás interpretando tú. En el capítulo 21 del texto, con respecto a esto, que tengo aquí algunas citas apuntadas, dice, no ves las cosas como son, sino como eres tú. Y esto, pues, evidentemente se aplica también a la religión. Y también dice el curso que la percepción es una elección, no es un hecho. A mí el curso me da cada aguantar que me deja loca. Que me ha dejado también a mí pillado, por eso estoy callado. No sé si has terminado ya con Yo esta tengo aquí intervención. algunas citas, yo te voy a dejar hablar y luego yo introduzco algunas citas que son fuertes, que te va a quedar todo loco, porque a mí me queda, yo me quedo todo loca también. Pero si hay alguien que quiera también compartir o tenga algún tipo de pregunta, mira, Talía, por ejemplo, quiere compartir, pues ábrete el micro. Ya, yo por ejemplo,
he sido católica 56 años. Y luego de muchas cosas, ya no, o sea, la religión, como tú acabas de decir, a mí me ha generado mucha culpa, es vivir en la culpa y en el miedo, por ejemplo, de no cumplir los 10 mandamientos. Y yo, al saltarme uno de esos mandamientos, yo pensaba que yo iba a ir al infierno, ¿sabes? O sea, yo decía, es que me voy derechito al infierno. Entonces, luego de esto yo fui a una misa porque he sido católica. Y, sabes, hay un momento en que por tu culpa, y te pegas en el pecho y es como un despertar de decir, Dios mío, ¿cómo he estado yo ahí también, ¿no? Pero al decir Dios mío, y sabes, vuelta me llega como una duda de decir, estaré bien, estaré mal, ¿sabes? No sé para dónde tirar, será verdad que, bueno, ya eso lo tengo, o sea, como sí, pero me queda como una duda, ¿no? ¿Estaré bien, estaré mal? Pues mira, ¿Sabes? para que te despejes la duda, yo no te voy a contestar, te va a contestar el curso y dice, bueno, dice, la culpa siempre exige castigo y su único propósito es perpetuarse. Pero la frase fuerte que te quiero lanzar con respecto a esto es Dios no perdona porque nunca ha condenado. Así que si te vale esta frase, tatúatela o algo en el brazo. A mí Mucho, 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 ¿sabes? a mí Y me es algo parece. que me lo voy a poner en un párrafo, en un papel bien grande para recordármelo siempre, porque Ahí está. Está en el capítulo 30 capítulo en 30. la sección número 6.1. Y dice así, Dios no perdona porque nunca ha condenado. Entonces, esto de pedirle perdón a Dios y todas estas cosas, que de eso va, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Sobre todo de eso va el tema de la religión, en sentirse culpable, en flagelarse y en hacer santo el dolor y el sacrificio, santificar todo eso y demostrarle a Dios es como, es como más de lo mismo, es reforzar la idea de que he traicionado al Padre, cuando vuelva me la va a dar mortal, me voy a castigar yo misma, lo voy a pasar un montón de mal, porque así cuando vuelva lo mismo no me la da tan fuerte. Y estamos pensando en que Dios tiene que perdonarnos de algo, en que hemos hecho algo y tal. Y con respecto al tema de los mandamientos, que también una cosa que me liberó un montón, por si a alguien le puede liberar esto, estudiando, bueno, muchos autores en este ámbito del tema metafísico, el tema, eh, me enfrenté una vez a una idea súper reveladora, ¿no? Con el tema de los mandamientos y me encantó, lo entendí. Esto de que dice, no robarás, no matarás, no ¿vale? No codiciarás los bienes ajenos, no, no sé cuántas historias de estas, ¿no? Que dices tú, qué miedo que puedo hacer cualquier cosa de esta y Dios me va a fulminar. Y no son mandamientos como tal, no son advertencias que te está diciendo, oye, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No, son aclaraciones que te está haciendo en el sueño. Te dice que tú no puedes matar, que no puedes robar, que no puedes... Relájate. Te está diciendo lo que no puedes hacer, aunque lo intentes, aunque te creas que lo estás haciendo. Entonces, verlo desde esa perspectiva, que es la perspectiva de un curso de milagros, es como... Yo cuando entendí esto así, de esta manera, dije, "Ostras, claro, eh, no robarás porque no puedes robar, no puedes hacerlo, relájate, aunque tú creas que sea, relájate. Y Dios no te va a perdonar porque ni siquiera te ha condenado porque no lo puedes hacer. Tú puedes a lo mejor soñar que la has liado parda, pero tú sueñas esta noche que te han cortado las dos piernas y por la mañana te levantas y, ay, ay, que las tengo aquí.
Ya está. Yo el otro día, yo no sé qué soñé, que me había clavado en el dedo y me desperté con el dedo así en tieso. Y digo, ay, ay, ay. Digo, ah, pues no, está loca. Ay, Dios mío. ¿Te viene bien, Talía, esa forma de verlo, los mandamientos o qué? Ay, sí, mucho, 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 porque, sabes, ya tengo como una idea, pero a ver, que en mi casa yo soy la rebelde, pues ahora, porque entonces, ay, pero mira la película, porque ven las películas, están en toda la Semana Santa. Mm, Y yo también veo, pero yo estoy ahí con el run, 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 y como había ahora, le digo, el tema, me encantaría que me un poco más se extiende esto de los 10 mandamientos, porque vaya, que si te sales de ahí, te vas directito al infierno. Entonces, ahora con lo que me aclara, genial, muchísimas gracias, muchísimas gracias. claro. Desde un curso de milagros es así. Son como, bueno, inténtalo, pero no lo vas a poder hacer. O sea que relaja. De hecho, en relación a lo que está... Bueno, ¿quieres comentar algo, Claudia, que ha levantado? Abre el micro, que lo tienes cerrado. Ya, ya, ya. Bueno, lo único que yo quería comentar es que yo fui educada en colegio de monjas, en la religión católica, pero lo que a mí me pasaba es que yo como que no me creía nada de lo que Jesús murió por nuestros pecados y todas esas cosas. Yo como que no me las creía. Y mi mamá, por su parte, ella, aún siendo atea, nos envió a colegio de monjas toda la vida hasta que me gradué de colegio. Y bueno, pues yo nunca realmente practiqué la religión. Y bueno, luego con el pasar de los años comencé con el curso de milagros. Y al comenzar con el curso de milagros, lo que pasó es que mi familia pensó que yo no estaba entrando en una secta. Mm, Y, y cuando me vieron vestida toda de blanco después de un retiro con José Luis Molina, decían, no, eso es una secta, es una secta. Y y no querían para nada entender y bueno, no era tampoco, yo dije, bueno, no me voy a molestar mucho en explicarles porque pues no están allí todavía, ¿no? Como para entender lo que es el curso y no era mi posición imponerles tampoco qué era el curso. Pero bueno, solamente quería participar en eso, que yo sentí desde pequeña que no, que lo que me estaban tratando de inculcar, incluso la culpa y todo eso, no era la verdad para mí. qué bueno. Sí. Me parece fantástico porque yo tenía, y entiendo que lo tendré todavía, ¿no? En el subconsciente, pues ese sufrimiento de que Jesucristo pues, murió y sufrió y uno de los latigazos fue por mi culpa y por mis pecados y eso yo sí lo he vivido eso así, pero Y bueno, me pasaba en la parte de la culpa, que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo me preguntaba, ¿culpa? ¿Pero de qué? ¿Qué hice? fíjate, Sí. bueno, qué bueno, pues gracias por compartir. Gracias por compartir. De hecho, Miguel Ángel iba a decir algo justo cuando le dimos paso a Claudia. Sí, pero a mí se me olvida ya, pero bueno, si no puedo decir otra cosa. Eh, mira, claro, es que es muy interesante. Yo como tú, Rocío, yo no me di cuenta y yo sí que pensaba que, bueno, cuando me crié en la fe cristiana, que también me crié en ella, no dentro de una familia creyente, porque mi familia no lo es, pero al final sí que tienes contacto con otras personas, da religión en el colegio, ¿no? Y eso está ahí siempre. Y yo sí creía que Jesús había sido crucificado por nuestros pecados y toda esta historia, ¿no? Luego te das cuenta de que realmente pues eso es una fórmula que, como decía Lucía, al final utilizar la culpa de esa forma, bueno, no vamos a pensar mal, pero sí que, como digo, es una forma de manipular, ¿no? Irremediablemente. Pero bueno, vamos a pensar que simplemente el ego, ¿no? El que la hace, no estamos aquí tampoco buscando culpables, evidentemente, ni religiones ni instituciones concretas. Eh, ya me he acordado lo que iba a decir.
porque ha dicho Talía, ¿no? Lo de las películas y tal, ¿no? Que es verdad que es muy común ahora en estas fechas, pues lo típico te encuentras en los Diez Mandamientos y este tipo de cine. Yo me encuentro a mucha gente que rechaza la religión, ¿no? Gente que ha empezado su camino espiritual y de pronto piensa, pues, no sé, que la religión es simplemente eso, una forma negativa de acercarse a la idea de Dios y que la rechazan hasta el punto de que incluso, pues yo qué sé, si aparece una película de esas, pues no la ven. O si se encuentran con lo que hacemos aquí en España, que es en Semana Santa pasear las imágenes de Cristo y tal, pues nada, o sea, lo rechazan completamente, ¿no? Eh, pero es que, como decía Rocío, al final la religión no es el problema. El problema es la percepción que tú tienes sobre ella. Y evidentemente, si uno se siente engañado porque ha tenido una serie de creencias, o incluso, como ha pasado en otros casos que conozco personalmente, de gente que se ha criado en colegios de monjas donde han tenido abusos o han tenido otro tipo de experiencias negativas en ese sentido, pues evidentemente hay como una asociación. La religión no es el problema. El problema es cómo tú te relaciones con la religión, ¿no? Em, yo tuve un problema importante a la hora de acercarme a un curso de milagros precisamente por la terminología que utilizaba, porque yo era una de esas personas que rechazaba de una forma muy vehemente el cristianismo. Y claro, encontrarme con esa terminología en el libro, pues hizo que la primera vez que lo leí, a pesar de encontrar en él ideas súper profundas y que recuerdo que se me ponían los pelos de punta leyendo ciertos párrafos, lo rechazaba y lo juzgaba precisamente por eso, ¿no? Luego me di cuenta de que realmente lo que estaba haciendo era juzgar las asociaciones que yo tenía a ese respecto. Y hablando de esto, a mí me parece interesante reivindicar un poco el aspecto religioso, pero no desde como lo conocemos, que insisto, también tiene cosas muy buenas la religión desde el punto de vista tradicional, porque ha sido una forma en cierto sentido de imponer una moralidad que también, pues eso implicaba como una norma de convivencia, ya que hemos hablado de los 10 mandamientos y tal, ¿no? Al final tienen sus cosas positivas y, como digo, también reivindicar una identidad colectiva. El problema es cuando esa identidad se convierte en un enfrentamiento hacia aquellos que no piensan igual que yo, ¿no? Lo que decíamos antes de que una verdad que debe ser puesta en valor en el ámbito privado, de pronto yo intento compartirla con el mundo y aquellos que no piensan como yo, pues son mis enemigos. Hay una figura que me parece súper interesante, que es la figura de Simone Weil, que fue una activista y una filósofa francesa, una persona súper intelectual que además provenía de una familia agnóstica, pero que en un momento dado tiene unas experiencias místicas que la hacen convertirse a las ideas cristianas. Y tiene un libro, hay un libro editado en el cual hay una serie de cartas que se intercambia con un cura, amigo suyo. Este le animaba a que se bautizara y ella no quería bautizarse, ¿no? Básicamente le decía que admiraba todo lo que englobaba el cristianismo, los valores que defendía y tal, pero no quería formar parte de la religión. Y fijaos por qué lo decía. Decía que, para empezar, que no sentía que le hiciera falta para ser la mejor cristiana, ¿no? Y luego decía que el hecho de meterse en una institución como esa, eh, lo que hacía precisamente era generar separación. Y ella no se había leído el curso de milagros, ¿no? Pero era consciente de si yo formo parte del cristianismo, ¿qué pasa con el resto de mis hermanos? De los que no quieran formar parte del mismo. Ya no, ¿sabes? Ya se genera ese distanciamiento. Entonces eso también es algo que se ha vivido desde la perspectiva de religión. De hecho, sabemos que se han utilizado y se siguen utilizando precisamente para enfrentar a las personas, para hacer, bueno, para cometer desde el punto de vista de lo que vivimos aquí atrocidades, incluso crímenes contra otras personas en el nombre de Dios, ¿no? Y bueno, mm, digamos, esa idea que defiende Simone Weil me parece de una lucidez extrema, ¿no? De decir, no quiero formar parte, pero me gusta todo lo que tiene dentro. Entonces, recuerdo también que en un momento dado Simone Weil decía que como que no tenía mucho sentido cambiarte de religión, incluso cuando uno se había criado en un contexto concreto, porque precisamente al final la religión tiene una serie de símbolos que funcionan. Sabemos que los símbolos lo que hacen es representar una realidad, ¿no? Sustituirla de alguna forma. Nosotros vemos una cruz y no es una cruz. Lo que hace es aludir a una naturaleza mucho más profunda, ¿no?
y te decía que no tiene mucho sentido cambiar de religión. Al final es como el que cambia de pareja, ¿no? Como no me ha funcionado con esta, pues voy a probar con esta otra vez qué tal. Cosa que también mencionaba Carl Gustav Jung, decía que yo creo que algo que vemos mucho en la sociedad actual, con esta nueva espiritualidad, que lo que hace la gente es precisamente rechazar los símbolos que ya conoce, en muchos casos porque se da cuenta de que no tienen sentido o porque se da cuenta de que la gente de su entorno, que precisamente sigue esas religiones, luego no tiene comportamiento religioso. Eso es algo que vemos constantemente, ¿no? Y lo que hacen es precisamente huir de esos símbolos que ya no tienen valor. Por ejemplo, aquí en Occidente, lo que hacemos es enfocarnos en Oriente y vemos un Buda y nos encanta y lo traemos a nuestra casa y de pronto nos convertimos al budismo y tal. Al final eso es también una manera de seguir buscando donde no vamos a encontrar absolutamente nada, porque el problema no es la religión, ¿no? Em, entonces, comento todo esto porque me parece muy interesante desde nuestra perspectiva occidental que aparezca algo como el curso de milagros, porque es que ha venido un poco a romper con todo esto, ¿no? Con la idea que tenemos acerca de toda esa carga tradicional asociada a la religión católica, de muchos de nosotros que veníamos desde un contexto ateo o agnóstico que rechazaba completamente eso y de pronto nos encontramos con un libro que nos ofrece unas reflexiones muy profundas, muy audaces, muy lógicas, por otra parte, pero planteado todo en una terminología cristiana. Y para colmo, se nos presenta que el autor del libro es Jesús, que ya es para rizar el rizo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, porque por lo menos en mi caso he tenido que llevar a cabo una especie de sumisión o de búsqueda a través de esa humildad de reinterpretar los símbolos y darme cuenta que eso también es una cosa que hace el curso de esa reinterpretación de los símbolos, ¿no? Como estábamos hablando, el de la cruz, por ejemplo, o incluso el tema de los 10 mandamientos, ¿no? Valorarlo desde este otro nivel en el cual es que no se trata de negativas, sino simplemente de cosas que no pueden darse en este plano ilusorio. Así que bueno, yo qué sé, en verdad no sé qué estoy diciendo Tiene porque mucho tengo sentido tantas lo que cosas en la mente. Dime. Tiene mucho sentido y además me gusta mucho lo que estás diciendo y has puesto una comparativa con respecto a lo de la mujer esta Simón que decía, ¿para qué te vas a cambiar de religión? Que es como cambiarte de pareja, ¿no? Que ¿para qué? Soluciona tus historias porque te vas a encontrar más de lo mismo en otra religión con otra pareja, ¿no? Y lo llevo a lo que decía Talía, por ejemplo, que ella decía, bueno, pues que me generaba sufrimiento esto de los mandamientos y demás. Y en un curso de milagros, como yo he leído ahí, que estaba diciendo, el curso te dice, tanto la psicoterapia como la religión pueden ser medios para llevarte a la paz. Y dices tú, ostras, si te está diciendo la religión en la que estás por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿vale? ¿Cómo eso me va a llevar a la paz? Claro que te puede llevar a la paz. Te puede llevar a la paz en tanto en cuanto te das cuenta de que eso no puede ser de Dios y renuncias a esa idea equivocada de que tú eres culpable, sin tenerte que salir de la religión, porque esa religión te va a mostrar ni más ni menos que todas tus locuras. Da igual que estés en la católica, en la Testigos de Jehová, en la budista, en yo que sé, hay tantísimas, ¿no? Que no soy capaz de nombrar, ¿no? Pero da igual, en la religión que estés, vas a ver tus locuras, si tienes conflictos con, yo qué sé, con el sexo. Una vez escuché una chica en un evento de Tony Robbins que había estado en una religión, no sé cómo se llama, pero en el que los niños eran violados constantemente por los adultos y eso era algo como que era el amor de Dios, lo demostraban así, ¿no? Entonces, si tú tienes una serie de conflictos, tú mentalmente vienes con tus historias de conflictos con el sexo, no sé cuánto, no sé qué, pues te vas a ver en ese tipo de religiones, en ese tipo, porque tú vas a encontrarte lo que, lo que está en ti. Y da igual en la religión que estés, lo vas a ver. Y da igual que estés en la católica, pues vas a ver abusos, da igual, no es la religión, es lo que tú. Entonces tiene mucho sentido eso que estás diciendo. Ya una vez que estás en paz y empiezas a través de esa religión que tú estás a lo mejor, sin cambiar en otra,
a renunciar a ciertas ideas, como cuando estás con una pareja y empiezas a renunciar a ciertas ideas que te ves que tú tienes porque esa pareja te las muestra, cuando empiezan a desaparecer esas ideas en ti o empiezan a desaparecer las conductas que ves o ya simplemente no necesitas la experiencia y entonces ya puedes salirte en paz o te da igual, o de la pareja o de la religión o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, para mí ya tenía mucho sentido todo lo que tú has dicho, mí, ¿no? Ya, pues me alegro, porque yo me estaba liando ahí y ya no sabía lo que estaba hablando. Mira, Pero bueno, en definitiva eso, que al final la religión da igual y desde cualquier religión se puede encontrar a Dios. O sea, la verdad es esa. totalmente, totalmente. Dice, aquí otra frases que tengo aquí anotadas de un curso de milagros, ¿vale? En el texto, en el capítulo 3 en la sección primera, dice, el sacrificio es una noción totalmente desconocida para Dios. Y también dice que la idea de un Dios vengativo es una proyección del ego. Por eso Dios no te va a perdonar, porque no te condena, nunca, nunca te ha condenado. La idea de un Dios vengativo que está apuntando eso que tú has hecho, oye, que te he dicho que no robarás, oye, te he dicho que no cometerás adulterio, oye, que te he dicho que, escúchame, que tú te has acostado con no sé quién, ahora te vas a cagar cuando llegues aquí, ¿no? Entonces, toda esa locura, eso no tiene nada que ver con Dios, ni nada, ni nada, es la proyección loca que tiene cada uno de, de eso, ¿no? Entonces, dice, el curso de milagros dice también en el capítulo 15 que el amor no exige sacrificios, no exige sacrificios. Entonces, dices tú, en que esto, ahora, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Que es tan significativo, pues lo que vemos, lo que es como que se ensalza, se exalta el sacrificio de Jesús, la crucifixión y tal y que cual, y dice que no, que el amor no exige no exige, espérate que voy a leer otra vez la frase exactamente, no exige sacrificio y que el sacrificio es una noción totalmente desconocida para Dios, ¿no? A mí, cuando empecé a leer un curso de milagros, ahora ya pues, yo qué sé, 6 o 7 años más o menos, em, cuando llegué al tema de la crucifixión, a mí me dio eso una paz, la forma en la que estaba hablando Jesús de la crucifixión, me dio un alivio porque, claro, sentía mucha culpa, mucha angustia, mucho dolor. Yo fui de las que fue al cine a ver La Pasión de Cristo y casi me da un telele, no me quedé sentada clavada en el asiento de milagro, lloraba como una magdalena, salí de ahí con una culpa y una cosa que me daba algo que yo había visto todas las películas del mundo acerca de eso, pero claro, esta que era esta superproducción, ¿cómo me la iba a perder yo, no? Y yo me acuerdo que terminó la película y normalmente la gente se levanta, se ríe, aplaude cuando tú vas al cine. Y esta película terminó y la gente se quedó muda un rato sentada en los asientos así como diciendo, mierda, súper mal. O sea, y fíjate lo que dice Jesús de Nazaret acerca de la crucifixión, y dice, es brutal, dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Y dice él, te dije también, me encanta porque te dice, te lo dije a ti, te está hablando él directamente y te dice, te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo para todo aquel que la entienda. Y ahora aquí aclara un poco el significado. Dice, el verdadero significado de de la crucifixión radica en la aparente intensidad
de la agresión cometida por algunos hijos de Dios contra otros. Dice, esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Es brutal, porque luego por ahí también hay una parte en la que él está explicando, ¿no? Y está diciendo que a él la gente pues lo vio, está por aquí, ¿no? Que no quiero aburrir mucho con... Luego os paso si queréis citas, ¿no? De esto, pero hay una parte en la que él dice que él fue ultrajado, como calumniado, yo no sé cuánto, y finalmente asesinado, ¿no? Dice, cuando yo no le había hecho mal a nadie. Entonces, dice, esto se debió a las proyecciones de lo que otros hicieron sobre mí, porque yo no le había hecho mal a nadie. Es decir, tú ves, y además, como lo tengo aquí, acordaros que yo tengo los cartelitos aquí, la ley fundamental de la percepción, y dice, ves lo que crees que está ahí porque quieres que lo esté. Entonces, tú ves lo que quieres ver. Él está diciendo claramente en ese pasaje que la gente que estaba creyendo en eso, le estaba viendo a él ser crucificado, pero que él no estaba teniendo esa experiencia. Lo dice claramente en el curso. Yo no estaba teniendo esa experiencia. ¿Que tú lo viste? Vale, que lo vieron, ¿no? Muy bien, pero él dice, eso se debió a las proyecciones que otros habían hecho sobre mí, porque yo no le había hecho nada malo a nadie, no le había hecho daño a nadie. Entonces, si tú no le haces daño a nadie, que con esto voy a enlazarlo con una cosa que me acabo de acordar antes que se me olvide, si tú no le has hecho daño a nadie, no tienes culpa. Si no tienes culpa, no tienes castigo. No, no tiene sentido. Y Jesús estaba en ese momento de su vida, eh, estaba en el despertar, que no quiere decir que viniera aquí despierto, ni mucho menos, porque vino aquí con sus conflictos, creyéndose un cuerpo, y vino aquí con la misma taradez mental que todo el mundo, porque si no, no se mete en la tercera dimensión esta y todo el rollo, ¿no? Y además lo dice. También hay un pasaje que dice, yo fui un hombre que recordó al espíritu, yo fui un hombre que despertó, pero, y lo dice en muchas partes, yo soy exactamente igual que tú y todo lo mismo que tú, ¿no? Pero claro, tiene mucho sentido, porque con esto de los mandamientos y todo eso, y de las religiones y para acá y para allá, y si el curso es una secta o no lo es, o te obliga a ti a algo, te controla a ti a algo, te induce a ti a hacer algo que tú no quieras. El curso de milagros tiene una sola regla, no sé si la habéis visto, y no un mandamiento, es una regla. De hecho, el curso le llama la regla de oro y dice muy claramente, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es la única regla que tiene. Pero es que no es una amenaza, es que no es para asustarte, es para protegerte. Porque como tú le hagas a alguien lo que no te gustaría que te hicieran a ti, vas a sentir culpa y la culpa te va a llevar a exigirte tú a ti mismo un castigo y un sufrimiento. Entonces, yo que sé, a mí me parece tan liberador. Y nada, es verdad que utiliza terminología religiosa. Yo estaba muy acostumbrada, después de llevar tantos años, como os digo, metida en el tema de la religión, estaba muy acostumbrada a este tipo de vocabulario judeocristiano que utiliza el curso. Entonces me era familiar y no me escandalizaba. Sí que es verdad que me tocaba la nariz que hablar también el Espíritu Santo, la expiación, porque yo esos conceptos los manejaba, pero con otros significados. Y entonces me di cuenta, para mí es el maestro, ¿no? Jesús es como el gran maestro metafísico de todos los tiempos, ¿no? Como qué, qué dominio de la mente recta, ¿no? Logró, ¿no? Hacer eso, ¿no? Dominarla y aceptar la expiación. Él dice que él fue el que puso en marcha la expiación, que no es más que entender que no está ocurriendo nada, ¿no? Y bueno, me parece
Eh, Me parece interesante que recalcar esto porque son connotaciones muy duras que puede tener la religión o cómo interpretamos la religión en base a la culpa, al sacrificio y el miedo y a un Dios castigador y vengativo. Y, y te hace un giro la mente tan brutal que en el curso que dices tú, madre mía, es que lo único que me aporta todo el tiempo es paz, 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 paz. Y te dice, si no estás en paz, vete a buscar la paz porque eh, no es lo que quiere Dios para ti. Creo que precisamente esa imagen del Dios vengativo es lo que a mucha gente le echa para atrás y de hecho da lugar a que mucha gente se convierta en atea, ¿no? Que suele decirse que los ateos son los mayores creyentes en Dios, simplemente están cabreadísimos con él, porque la relación que han tenido con esta idea de Dios le ha hecho sufrir de alguna forma. Ya sabemos que eh, bueno, creo que sí que hemos hablado, ¿no? De la escalera de la oración en otras clases, desde el punto de vista de un curso de milagros, ¿no? Nos dice que hay diferentes formas de orar. La más básica, bueno, enfocarnos en Dios y pedirle que sucedan cosas, ¿no? Que pueda, pues yo que sé, aprobar el examen de conducir, que me toque la lotería, que se cure la enfermedad de mi hijo, cualquier cosa, ¿no? Y cuando eso no sucede, pues hay mucha gente que entra en conflicto, ¿no? Porque, bueno, tenemos esa idea de Dios de que, oye, Dios entonces, ¿cómo puede ser tan bueno si ha creado esta mierda de mundo y toda la enfermedad y todos los conflictos que tenemos, ¿no? Y encima le pido que cure a mi hija y no lo hace, ¿no? Es comprensible. A mí me encanta, ¿no? que un curso de milagros solucione este tema, porque es un conflicto que yo veo en muchas doctrinas religiosas que no llega a resolverse correctamente, ¿no? Pero aquí te dice el curso que este mundo, pues, no lo creó Dios directamente, que es obra tuya, lo cual de un plumazo soluciona todo este tema, ¿no? Y estoy de acuerdo con Rocío en que el curso al final te facilita una relación con Dios muy saludable en el sentido de que Él no te exige nada, no te exige absolutamente nada. De hecho, lo único que te dice es que es una figura paciente que está ahí esperando a que tú decidas darte cuenta de que estás inmerso en un sueño, ¿no? De simplemente eso. O sea, es como mm, dentro de bueno, de todas estas imágenes divinas, casi podría decir, a lo mejor estoy seguro de que habrá gente que no está de acuerdo conmigo, pero me parece como la imagen más tierna, ¿no? De ese padre o de ese Dios que está ahí esperando al hijo pacientemente sin exigirle absolutamente nada, ¿no? Y bueno, creo que es interesante, ¿no? También el compartir esa idea de que mucha de la gente que es atea a día de hoy es precisamente por eso, porque tiene problemas con la idea de Dios. También hay mucha gente lo que pasa es que aquí entraríamos en otro tema, ¿no? Pero que sería de hecho largo de explicar, ¿no? Y el por qué rechazamos la religión, ¿no? A día de hoy, que viene principalmente también porque, como digo, en el pasado al ser humano, pues bueno, se le ha manipulado a través de esa idea de la culpa y tal. Y en un momento dado, cuando surge todo el pensamiento moderno, la ilustración, la capacidad que tiene el ser humano de, a través de la ciencia, de pronto redescubrir el mundo, ya fuera de esas creencias religiosas y de las supersticiones y este tipo de historias que habían sido utilizadas para manipularles, de pronto parece que relacionamos directamente esa idea de la libertad prometida con un rechazo de todo lo anterior, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que no tiene por qué ser así. Que de hecho esa libertad que se promete a partir del progreso tecnológico y de la ciencia y tal, pues tampoco nos ha llevado a ser seres felices, ¿no? De hecho, anhelamos de alguna forma ese contacto espiritual. Yo creo que es algo inherente al ser humano, es algo que defiendo porque lo experimento y porque también lo veo en muchas personas. Sé que hay gente que no está de acuerdo con esta afirmación,
pero a mí me parece súper importante el recuperar esa dimensión también espiritual que, como decíamos, puede darse dentro de cualquier contexto religioso, también fuera de él, por supuesto. Uno no tiene que estar dentro de una religión para relacionarse con Dios, ni muchísimo menos, pero desde mi punto de vista ya digo que creo que es algo que es necesario y que de alguna forma, bueno, el curso pues tiene esa facilidad para ayudarte a recuperar esa relación si previamente no la tenía o si estaba dañada por tener una concepción de Dios que podía ser equivocada, ¿no? Totalmente. Así es. Tengo aquí una pregunta o un comentario para leer. Dice, es Ruth, dice, a ver, que no veo. Me voy a poner unos cristalitos delante de los ojos. Miguel se ríe porque en la lección de hoy dice, eh, me río, dice, ello se debe, dice, tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, dice, a sus ojos y a su cerebro. De ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Y ya, que te- Aquí estoy yo, creyéndome que soy un cuerpo. Vamos allá. Dice Ruth, yo creo que la religión promueve que es la única vía de llegar a Dios y eso es lo que más puede apartarnos de Dios, pero esto es solo una creencia. Pues sí, pues sí, exactamente, solo es una creencia y además una idea que promueve la religión o las religiones, cada una de ellas, es que todas son la verdadera. Todas, o sea, no, la verdadera soy yo. La correcta es la mía, la correcta es la mía. Entonces, es un poco loco esto, totalmente. Así es, así es. Fíjate, dice la idea de llegar a Dios, claro, y ahí está el problema. O sea, cuando de alguna forma ya la religión de por sí parte de la premisa de que estamos separados de Él, de que tenemos que llevar a cabo una serie de pasos, de rituales, de comportamientos, para que este Dios no esté enfadado con nosotros y de alguna forma podamos, ¿no? A retornar al Padre de rodillas casi pidiéndole perdón por todo aquello que hemos hecho mal, ¿no? Porque somos pecadores sin ninguna duda. Porque aquí somos todos pecadores. Yo no veo aquí a nadie capaz de cumplir absolutamente todo, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, el curso te viene hay una frase aquí muy buena para soltar la identidad de eso, de pecador o de, oye, que yo soy esto, que soy lo otro, ¿no? Y el curso tiene en el capítulo 31, en el punto 8, dice, eres tal como Dios te creó. Mira, ni eres esto, ni eres lo otro, ni nada. Tú eres tal como Dios te creó. Dice Ru, escucha, que yo soy inocente. Ya, 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 eres tal como Dios te creó. Inocente. Así, ni más ni menos. Tal como Dios te creó. Así, tal cual, tal cual, tal cual. Mm, mm. Algo más que queráis compartir a propósito de este tema. Yo creo que todos tenemos algún tipo de experiencia, ¿no? Con la religión, pero no sé si os apetece. Mm, Sí, no, por mi parte yo digo bueno, que eso, yo he conseguido reconciliarme con la religión. Y no quiere decir que practique la religión, porque la verdad es que no lo hago, pero sí que, como decía, creo que esto lo decía Osho, ¿no? No recuerdo en qué libro, pero hablaba del hombre religioso y de la importancia de lo que estábamos comentando antes, ¿no? De recuperar esta dimensión que también forma parte del ser humano y que tenemos completamente olvidada y que no tiene que darse dentro de ninguna doctrina, simplemente es decidir relacionarte con esa idea de Dios desde la perspectiva que tú creas, que sea saludable. Como dice Rocío, para mí saludable también es lo que ella estaba defendiendo, ¿no? El hecho de que no sea
una religión que te genere culpa, que te genere malestar, que te genere miedo, porque, bueno, si eso sucede, desde mi perspectiva, habría que revisar, ¿no? Qué tipo de relación estás estableciendo con esa otra dimensión espiritual. Y fíjate, Ocho, recuerdo que también decía que en este sentido la religión es un poco como la política, porque lo que te hace es prometerte cosas, ¿no? Que va a estar mejor, pues eso, en la otra vida y tal. La contraposición a eso, ¿cuál es? Pues la del progresismo que se centra únicamente en las libertades del individuo, en el carpe diem, y nos damos cuenta de que ni una ni la otra es la solución. Por eso el curso lo que hace precisamente es salirte del tiempo, ¿no? Tampoco es cuestión de estar en el presente y disfrutarlo todo y hacer lo que me da la gana y no pensar si luego me voy a morir, me van a juzgar y tal, o de estar temeroso precisamente porque suceda eso. Realmente ambos extremos, desde mi punto de vista, no son saludables en el sentido que estábamos comentando. Lo saludable aquí un poco es darte cuenta de que tienes que salirte del tiempo. Tampoco la solución está en este presente, ¿no? En disfrutarlo a tope. Claudia. Bueno, en mi opinión, yo considero que el curso es una manera más rápida de llegar a Dios, pero llegar a Dios entre comillas, porque es de recordar que nunca nos hemos ido del lado de Dios. Y es la manera más rápida. Puedes llegar también a través de una religión, pero si la religión te infunde culpa o tienes que pagar penitencia o todo eso, ya allí va a ser un poco más demorado todo ese regreso, ¿no? Regreso a Dios. El curso nos va a ahorrar, y lo dice también en el curso, nos vamos a ahorrar muchos años. Cierto. A mí me volaba la Sí, cabeza cuando leyendo en el curso dice, solo con que te aprendas esta frase o que te aprendiera o que dijeras esta expresión o no sé qué, de todo corazón, te ahorrarías miles de años. Y digo, miles de años, sí. pero ¿cómo miles de años? Claro, porque te está haciendo referencia a la locura de morirte y volver, morirte y volver, morirte y volver, una vida tras de otra. Nunca ocurrió, pero tú sí lo estás experimentando todo el tiempo y te mueres y vuelves Sí. a hacerlo mejor, a vivir de otra manera. Bueno, espero que no nos queden muchos años. Yo no quiero volver. Entonces, como dice el maestro José Luis, que se lo estaba diciendo yo a Miguel antes, dije, bueno, pues aquí hay que no morirse, hay que despertarse. Sí, hay que despertar rápido. Hay que no morirse, eso es así. Hay que... Ay, madre. Os voy a compartir una cosa que ya me lo he preparado. Yo hace, no sé, 2, 3 años que llevo compartiendo esto en Semana Santa. Eh, Me encantó cuando me di cuenta de esto, y os lo quiero compartir porque el mensaje está en todos lados y quien quiere verlo lo ve, ¿no? Y es una saeta, no os voy a cantar una saeta. No, es una poesía de Antonio Machado, que es un poeta muy famoso, eh, y tiene una poesía que se llama La Saeta, y es una crítica de Machado a la pasión de Cristo centrada en el dolor y en el sacrificio. Y la cosa es que yo nunca me había dado cuenta de esto. Joan Manuel Serrat lo llevó a la música, de hecho le puso música y es una preciosidad como la canta. Yo la he escuchado de diferentes cantantes y demás. Hay algunos que de verdad la cantan brutal. Serrat yo creo que es del que más me gusta, fíjate. Pero Machado dice, o la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, ¿no? Para el que no lo sepa, la saeta es un cantar muy típico de aquí, precisamente de Andalucía, cuando salen las procesiones, los pasos y demás, pues se le canta, sale alguien y le canta pues, al Cristo crucificado y como con mucho dolor, ¿no? Y es como, ay,
una cosa muy, muy dolorosa, muy, muy terrible, ¿no? Que te desgarra, ¿no? Todo el mundo se queda con el corazón ahí en un puño y siente todo ese dolor, ¿no? Y entonces él dice eso, o la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, ¿no? Primero lo describe como es el Cristo del mundo. Dice, un cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, ¿no? Primero está hablando del Cristo con sangre en las manos, clavado siempre, ¿no? Está hablando del Cristo del dolor, del sacrificio, de la culpa, el Cristo sufriente, ¿no? Y luego pues habla del pueblo andaluz como una repetición cultural que hace pues, el colectivo, digamos, de Andalucía, por llamarlo así, ¿no? Porque hay otros sitios que estábamos aquí hablando un poquito antes y pues no, esto ni se ve, pues bueno, pues aquí sí, ¿no? Sales a la calle y ves todas esas imágenes mm, por la calle, ¿no? Entonces refuerzan el dolor y el sacrificio y esto no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que enseñó Jesús. Y dice Machado, dice, cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Fijaros qué cosa que tan está hablando de la fe de los mayores, está hablando del transgeneracional propio. Esto viene de mis mayores que me lo pasan y me lo pasan. Está hablando de todo eso Machado, ¿eh? Eh, y entonces él, ahora vais a ver, ¿no? Porque toma la decisión de romper Machado con esa creencia transgeneracional, ¿no? De la fe de sus mayores, dice. Y le dice al Cristo este crucificado, le dice, oh, no eres tú mi cantar. Y ahí él rechaza, ¿no? Al Jesús sufriente este, le dice, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Me parece, y yo nunca me di cuenta, y mira que la había escuchado veces, la había escuchado con dolor, con pena, yo la he escuchado de varios, antes de hablar de esto, la he escuchado bastante de diferentes, y hay cantantes que solamente eligen trozos de la poesía y cantan solamente trozos y se tergiversa, porque no es ¿cómo es? Una oda al sufrimiento, no señor, esto es una protesta de Machado y me resulta gracioso que se cante en las procesiones, la ves por la calle y la tocan, ¿no? Y la cantan y eso. Sin embargo, es un rechazo total hacia lo que dicen, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, ¿no? Entonces él elige cantarle al Cristo viviente, no al sufriente. Como en todo, aquí en esta tercera dimensión, como tenemos la mente dividida, está esa dicotomía, la mente recta y la mente errada, el Dios castigador, el Dios de este mundo y el Dios que es el Dios verdadero. Y por supuesto está el Cristo sufriente, el ego, que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, con su mensaje y con todo eso. Y está el Cristo, el que anduvo en la mar, ¿no? Andar en la mar, pues, eh, que él hizo esas cosas para demostrarle a la gente que este mundo es de plastilina, que tenía un dominio brutal de los elementos que no se lo creía, ¿no? El mundo este ya, ¿no? Entonces, él, pues, el tema de andar en la mar, pues trascender las leyes del mundo, de la ilusión, el símbolo de la mente despierta, ¿no? Un tío andando sobre el agua, pues ya ves, ¿no? Entonces, una reflexión final acerca de esta poesía, ¿no? De hacia la saeta que critica Machado con tanta, yo qué sé, excelencia, pues es que el dolor nos salva. Que recordemos que el dolor nos salva, que la saeta tradicional glorifica el sufrimiento de Jesús, se le canta pues como si fuera algo fantástico, como si él hubiera hecho un sacrificio. Sin embargo, él te dice, yo no hice ningún sacrificio y estáis flipando todos los que visteis eso, ¿no?
Dice, la crucifixión no es el mensaje, sino la resurrección. Es el despertar de la mente dividida, no la crucifixión, la muerte y el dolor, ¿no? No hay nada eh, santo en el dolor. Mm. Yo he hecho aquí una similitud con esta frase que dice, cuando rompe Machado, dice, no puedo cantar ni quiero. Es como una decisión interna clara, ¿no? Un rechazo consciente. Y en un curso de milagros te dice, puedo elegir todos los pensamientos puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Pues igual que él dice, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. Yo le canto al que anduvo en la mar, ¿no? Representa un momento en el que la mente deja de aceptar pues, la verborrea del ego y abre la puerta al milagro. No, Machado no rechaza a Jesús el Cristo, rechaza la interpretación de él basada en el ego. Claro, claro. Y me parecía muy significativo en Semana Santa. Miguel quería que yo lo cantara, la saeta, pero digo, Quillo, es que estoy con la voz hoy. Eso va a ser, que tiene la voz tomada, ¿eh? Tengo la voz un poco tocada, un poquito de dolor de garganta. Bueno, ya está, no pasa nada, otro día la cantas, no hay problema. Te lo cogemos aquí, abuelo, ya está. Que me parece sí, espectacular, ¿no? El poema ese de Machado y súper apropiado que lo compartas. Eh, Esto no quita que si tú ahora sales a la calle y te gusta ver a la imagen y tal, que lo hagas, ¿eh? Que no se trata esto de generar culpa ni nada en ese sentido. De hecho, bueno, la aclaración que ha hecho Claudia antes es súper buena también, ¿no? De que al final el curso te da la posibilidad de acceder a Dios inmediatamente, no necesitas de nada. Eh, pero que si uno necesita o le hace bien de alguna forma utilizar también los recursos de la religión, los símbolos, que al final lo estamos haciendo también de alguna forma, ¿no? Utilizando a Jesús y de hecho él mismo te invita a que lo hagas, ¿no? Pues se pueden utilizar y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos con esa conciencia de todo lo que estamos compartiendo ahora mismo, ¿no? Que nos sirva precisamente para recordar aquello que es real y no para dar fuerza a la culpa ni a nada que se le parezca, ¿no? Tal cual. De hecho, yo mañana he quedado con mi abuela y con mi madre que las voy a llevar a dar un paseíto a ver los pasos. Hola. A mi abuela le encanta eso ahí. Y como algo cultural, es como un museo en la calle, ¿no? Es interesante, pero claro, reforzando la idea bueno, pues que no entrando ahí, ¿no? Yo como ya últimamente para cerrar, a ver si os apetece, como últimamente he ofrecido alguna dinámica o alguna pequeña meditación con respecto a esto que acabamos de, bueno, de toda la clase, ¿no? Y lo que acabamos de compartir de las saetas de Machado y eso, tengo una pequeñita meditación, si os apetece hacerla sobre la marcha, sí, pues ya está. Pues vamos allá, dice Ru que a ella le encantan los pasos en Semana Santa como algo cultural. A mí también, la verdad. Y depende de dónde lo muevan, pues lo mueven con más arte, con menos, tú sabes cómo son todas esas cosas. Eso ya, como hablábamos en una de las clases pasadas, ¿no? Cada pueblo dice, no, el mío es el mejor, pues. Más reforzada la separación. Bueno, familia, pues vamos a tomar una respiración profunda y simplemente te cierras los ojos y respira lenta y profundamente, aguanta un poquito y ahora ya suelta. Inhala otra vez, sostén un poquito el aire en ti y suelta.
Y lo hacemos una tercera vez. Y suelta. Deja que tu cuerpo se relaje sin ningún esfuerzo. Lleva ahora tu atención hacia dentro de ti. Pon tu atención en tu mente y observa sin juzgar. Observa las imágenes que tienes sobre todo lo divino. Deja que tu mente te traiga las imágenes que tienes sobre Dios, sobre Jesús, sobre el sufrimiento. Obsérvalo. Tal vez te aparezca una imagen de dolor, de sacrificio, quizás alguien que sufre por ti. Y está bien, no lo rechaces, solamente obsérvalo. Y ahora di para ti en silencio: esto es una imagen que he aprendido. No sé si es la verdad. Respira. Siente si esa imagen contiene peso, culpa, tristeza, miedo. Y ahora permítete que surja una nueva idea desde dentro de ti. El sufrimiento no es necesario. El sufrimiento no es necesario. Repite suavemente dentro de ti: no elegiré el dolor como camino espiritual. No elegiré el dolor como camino espiritual. Ahora deja que esa imagen cambie. Imagina una presencia viva y ligera, una presencia que está en paz. Es una presencia que no sufre, que no está herida, no tiene sangre, no está haciendo ningún sacrificio. Visualiza la presencia caminando sobre el agua. El agua representa el miedo, la incertidumbre, lo desconocido. Sin embargo, esta presencia no se hunde, está en calma, libre. Siente lo que eso significa. Que la verdad en ti
no está en el dolor, sino en la paz. Repite para ti, el amor no sufre, el amor no sufre. La verdad en mí es invulnerable. La verdad en mí es invulnerable. Si te está surgiendo alguna resistencia, no luches. Solo di, puedo ver esto de otra manera. Puedo ver esto de otra manera. Ahora lleva esta idea a tu vida y piensa en algo que te duele, una situación, una emoción, y mírala con esa nueva visión. Y di, esto no define la verdad. Esto no define la verdad. El dolor no es mi identidad. Respira profundamente y siente un espacio nuevo en tu mente, más amplio y ligero. Y ahora, como un eco del poema, deja que una decisión surja en ti. No cantaré al dolor. No cantaré al dolor. Elegiré la vida. Cuando estés lista o listo, puedes moverte lentamente, ir volviendo aquí con tranquilidad. Mueve las manitas, los pies, el cuellecito. Y recuerda que hoy puedes mirar al mundo sin hacer del sufrimiento algo sagrado. Puedes elegir ver de otra manera. Qué bien. Me queda un montón de a gusto yo. Ay. Qué guay, Rocío. Muchas gracias por esto. Pues ya está, familia. Si alguien quiere decir algo más, Quería darle las gracias y decirle que me gustó el final que le diste, que podemos ver de otra manera, que si yo estuviera ahorita en España y estuviera presenciando una de esas procesiones que hacen, podemos siempre elegir verlo desde la visión del ego o del Espíritu Santo. Y así con cualquier cosa en tu vida puedes siempre elegir la visión con la que quieres ver o la voz que quieres escuchar, del ego o del Espíritu Santo. tal cual, Y tal cual. bendiciones para todos y muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Hasta Hasta luego. luego. Pues sí, completamente de acuerdo con Claudia. De hecho, si alguien tiene algún problema con ver los tronos,
y los pasos de Semana Santa, que salga a verlos y que trate de cambiar la percepción que tiene de ellos, ¿no? Y de verlos desde esta otra perspectiva. En fin, ya está. Por nuestra parte, estamos listos, ¿no? Nos vamos. Pues ya está. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí y los que luego lo veréis por internet. Y ya está, y nos veremos en la próxima sesión. Nos veremos en la próxima.